Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos estudios? Bueno, espero que vayan bien. Hoy, atendiendo a unas peticiones que me han ido haciendo personas tanto por Twitter como por Facebook, como por las distintas redes sociales, tampoco tengo muchas, pero bueno, han habido algunas peticiones. Me han dicho que cómo hay que responder exactamente a la pregunta número 2 del texto. Y puesto que todas las personas me han ido preguntando por Platón, pues bueno, vamos a responder a esa pregunta 2 en el examen de Platón. A ver, vamos a ir poco a poco. Ya sabemos que me van a preguntar lo siguiente: identificación y explicación del contenido del texto. Ya dijimos en vídeos anteriores que le tendríais que dedicar unos 20 minutos más o menos a responder a esa pregunta y que se obtenían 2 puntos. Es verdad que con el confinamiento, con las nuevas novedades que han habido en el examen de selectividad debido a la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, podemos contar con un poco de más tiempo. Podemos alargarla unos 25 minutos. El caso es que no nos ocupe más de una carilla y media a 2 carillas, ¿vale? Dependiendo de nuestra letra. Pero bueno, más que por extensión, tenemos que fijarnos única y exclusivamente en el tiempo, puesto que va a ser nuestro gran enemigo, como ya os conté varias veces en el vídeo en el que íbamos desentrañando cada una de las distintas preguntas. Bueno, vamos a coger un texto cualquiera. Este texto es muy valioso y muy rico y yo muchas veces se lo he preguntado a mis alumnos porque en este vamos a encontrar mucho del pensamiento del autor, ¿vale? Nos va a venir subrayado, yo lo he subrayado y luego en el texto lo iremos viendo cómo aparece en marrón o en naranja. Bueno, voy a leer. Examina ahora, voy a poner voz de Platón, evidentemente. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer todo esto sufriera, y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia las cosas más reales y que mira correctamente? Bueno, este es nuestro texto. Mi consejo: leerlo un par de veces y tomar vuestras propias anotaciones y subrayar lo que creáis que es fundamental. Bueno, este documento lo he dividido en 3 partes, ¿vale? La primera y la última, o introducción y conclusión, las he llamado sí o sí, es decir, es un comodín, lo vais a poder utilizar en cualquier texto de Platón. Y luego va a estar la del desarrollo del contenido propiamente del texto en cuestión que tengáis que analizar o que tengáis que comentar, mejor dicho. Bueno, ¿qué tenemos que decir sí o sí en la introducción? A ver, ¿me lo tengo que aprender de memoria? No, tengo que entenderlo. Si me lo aprendo de memoria en mi casa, vale, está muy bien, pero seamos sinceros, lo vais a aprender un día antes del examen, os lo vais a aprender de carrilla y lo vais a tener todo cogido con pinzas. Y cuando lleguéis al examen, que vais a estar en un sitio que no conocéis, vais a estar nerviosos, vais a ser controlados por profesores que no son vuestros profesores, rodeados de gente que no conocéis. Bueno, pues entonces todo va a hacer que haya una situación de estrés. Pues, por supuesto vais a poder dominar, pero claro que en todo ese texto que estaba cogido con pinzas, una pinza se puede caer y, y olvidar el guión que yo tenía aprendido y entonces la voy a liar. Por lo tanto, mi consejo: no lo aprendáis de memoria, entenderlo, ¿vale? Ahora, si lo vais a aprender de memoria, bueno, pues por lo menos dedicarle más tiempo, más que hacerlo el día antes del examen. Bueno, vamos a leer, ¿vale? Este texto pertenece a la obra República. Es una tontería, pero la obra no se llama La República, es República, ¿vale? Bueno, pues este texto pertenece a la obra República y está escrito por el filósofo griego Platón. Y concretamente es de su período de madurez, el más fructífero. El objetivo de esta obra es operar un cambio real en su polis, Atenas, a partir del diseño de una ciudad ideal basada en el concepto de justicia y en una educación que busque el desarrollo de la excelencia de su ciudadanía, arete, a partir del desarrollo de las 3 virtudes cardinales: valentía, templanza y sabiduría en sus ciudadanos. De ahí que para muchos sea una obra de carácter utópico. Conociendo su contexto,
es fácil de entender la motivación del autor al escribir la obra. La muerte de su maestro Sócrates, la corrupción de la polis y la educación a manos de los sofistas. Bueno, antes de nada, se me había olvidado decirlo, pero siempre que aparezca algo en negrita, van a aparecer muchas cosas en negrita, son conceptos de la filosofía del autor o de otros autores. Por lo tanto, es muy importante que los nombréis. ¿Y por qué es importante? Porque en la rúbrica de corrección del profesor aparecerá que el alumno demuestra conocer ampliamente el vocabulario del autor y de la asignatura. Por lo tanto, es muy importante que utilicéis los conceptos. ¿Que os resulta complicado de aprender? Bueno, pues regla mnemotécnica, pero si queréis sacar un 10 es lo que hay. Bueno, he hablado de arete. La arete es la virtud. Es aquello que hay que conseguir, es la virtud más alta, ¿vale? Bueno, vamos a seguir leyendo. El fragmento que vamos a comentar pertenece al libro séptimo, en el que se nos muestra el mito de la caverna. Este es una alegoría que nos explica, mediante el viaje ficticio de un prisionero, la teoría epistemológica, ontológica y antropológica del autor. Bueno, pues como os he dicho, esto nos lo tenemos que aprender, ¿vale? Sí, van a ser unas 7 líneas, más o menos, 8, bueno, pero hacéis un resumen y lo soltáis. Porque es una introducción perfecta y os va a servir para cualquier texto de Platón que tengáis que analizar. ¿Que os olvidáis de que pertenece al libro séptimo? Bueno, pues aquí lo tenéis y esta información os la van a dar, ¿vale? Ahora, vámonos ya al texto en cuestión, ¿vale? Esa liberación de las cadenas. La idea principal del mito y de este fragmento es el modo en el que la educación depura el alma y ayuda a mejorar no solo a las personas a modo individual, sino también grupal. Y aquí vemos una influencia del intelectualismo moral de Sócrates. Y lo ponemos sin miedo alguno, que se sepa que conocemos al autor. Esta idea la podemos ver al inicio del texto cuando dice, dos puntos, abro comillas, liberación de sus cadenas y curación de su ignorancia. Dije en el vídeo anterior, en el que os daba las claves para hacer el examen de selectividad, que cuando comentemos el texto es fundamental hacer referencias al mismo y no nos quedemos solo con una, hagamos muchas, que se vea que nos hemos leído el texto y que lo hemos entendido. Así yo os voy a hacer unas cuantas y ya os he dicho, aparecerán en marrón, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué quiere decir aquí? Aquí el autor compara nuestra situación vital, es decir, somos personas aferradas al mundo sensible y que nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones. Pues compara esa situación con la de un prisionero atado a unas cadenas y que vive en la oscuridad de una cueva. Para Platón y los griegos en general, la oscuridad representa la ignorancia y la luz, el conocimiento. Esta idea se va a repetir a lo largo de todo el texto al hablar de sombras y distintos tipos de luces. No a lo largo de este fragmento, que también se comentará algo porque se hablará de sombras, pero a lo largo de todo el mito de la caverna, de todo el libro séptimo, se van a hacer muchas referencias tanto a la luz como a las sombras. Y es que, esa luz es el conocimiento, es la aletheia. De ahí que, por ejemplo, el emblema profesional de la filosofía sea una columna de un templo griego con una antorcha, esa antorcha que ilumina y nos permite conocer la realidad. Bueno, no me disperso. No olvidemos que la relación cuerpo-alma no es natural, sino artificial, y que vivimos encerrados en un cuerpo que es material y que conoce por los sentidos. Esto es el dualismo antropológico. De lo que se va a tratar es de hacerlo virtuoso y que entienda qué y cómo es auténticamente la realidad. Por tanto, ya estamos metiendo aquí la epistemología también. Para ello, va a pasar por distintas fases en el grado de conocimiento. Y esto es el símil de la línea del autor que lo expone en el capítulo 6 de la República. En este fragmento, al encontrarse el prisionero dentro de la caverna, se nos habla en todo momento de la doxa, conocimiento del mundo sensible, y más concretamente al paso del primer grado de conocimiento al segundo, es decir, el paso de la icacia a la pistis, de las formas de conocimiento más imperfectas, la imaginación y la superstición, a una un poco más perfecta, a las creencias. Y aunque aún se encuentra, vamos a subir, aquí, y aunque aún se encuentra dentro del conocimiento sensible, es un acercamiento al conocimiento intelectual, a la episteme, que es el auténtico conocimiento, el correcto.
De ahí que en el fragmento el autor diga, marchar mirando a la luz. Aún no se ha alcanzado la luz, pero se está yendo hacia ella. De hecho, es un proceso activo, pues el prisionero está conociendo correctamente por sí mismo, acto que es doloroso y que exige un esfuerzo, puesto que ya no hay que mirar con los ojos, sino con el alma. Por eso dice en el texto, y a causa de esto sufriera. Hay que conseguir salir de lo material y trascenderlo hasta llegar a conocer las ideas. Por eso concluye esa idea diciendo, a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. Es decir, su mundo está cambiando y ya no lo ve como lo veía antes, no es capaz de reconocerlo y, pese a que aún falte mucho para alcanzar el conocimiento perfecto, se está mejorando en la forma de conocer. De ahí que termine el texto diciendo, ahora, en cambio, está más próximo a lo real y vuelto a cosas más reales. Fijaos, y hay por supuesto una foto de Neo que ejemplifica muy bien al prisionero y a su paso, por esta caverna y su transformación. ¿Qué hemos hecho para analizar el texto? Pues hemos ido viendo la filosofía del autor a través del texto, es decir, por eso, o mejor dicho, leemos el texto y vemos reflejado en este texto la filosofía del autor. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos cogiendo fragmentos del texto, citándolos literalmente y explicándolo. Si os fijáis, yo he explicado por lo menos 4 fragmentos. Pues esos son los que hay que ir comentando. Sigamos. La última parte, si os fijáis, es más cortita, pero también hay que ponerla y es la conclusión. Me sirve como comodín para todas, ¿vale? Cualquier fragmento del mito de la caverna que me pongan, lo puedo concluir con esto, de tal modo que, podemos hacer lo mismo, aprendernoslo de memoria. Mi consejo, no lo hagáis, entenderlo, así será todo mucho más sencillo, ¿vale? Y lo ponéis con vuestras palabras, que es la forma en la que realmente estáis entendiendo lo que estáis escribiendo. Pues vamos a leerlo. En el texto el autor nos explica, simbolizado en la figura de un prisionero, su teoría del dualismo epistémico, ontológico y antropológico, y nos enseña cómo, si se sigue un proceso educativo correcto, las personas depurarán su alma y se liberarán en vida de las cadenas sensibles que lo encierran en el cuerpo. Es decir, vamos a ver, para Platón quiere llegar al mundo de las ideas y hay 2 formas de llegar. Una, que te caiga una maceta desde un quinto en la cabeza, es decir, que te quedes pajarito. Y entonces ya tu alma abandona el cuerpo y se va al mundo de las ideas. Pero lo chulo es hacerlo estando vivo, porque eso es lo que mola. Por lo tanto, hay que hacer eso. ¿Cuál es la forma? A través de la educación. Si soy capaz de ir superando las distintas fases de esta línea o de esta cuerda del conocimiento más imperfecto al perfecto, habré llegado a estar en contacto con el mundo de las ideas y además no me he muerto, que de eso es de lo que se trata. Pues eso es lo que estoy diciendo aquí. Sigo leyendo. Al hacer esto, habrá una liberación de las pasiones, éxito o búsqueda de éxito, egoísmo, envidia, fama, lujo, etcétera, etcétera. Y la persona podrá desarrollar su excelencia ciudadana, la arete, que antes habíamos comentado. Esta no solo la mejorará individualmente, sino también al conjunto de su sociedad. Por lo que este texto también explica la teoría ética y política de Platón. Con esto ya queda explicado el texto. Y si os fijáis, lo podéis escribir perfectamente en 20 minutos, más ahora que os están dando 25 en esta convocatoria del 2020. 25, 27, como os organizáis vosotros. Pero el caso es que tenéis un poquito de más de tiempo. Recordad, la introducción, sí, la conclusión también van a ser comodines y lo de en medio lo tenéis que ver vosotros. Ir sacando referencias al texto e ir explicándolas, recordad, usar el vocabulario del autor, usar los elementos de la filosofía del autor, hablar de todas estas cuestiones, ¿vale? Esto es fundamental. Y sobre todo, no olvidéis jamás, nunca, ninguno de los jamases decir esta frase, y es que Platón